hablando de compromisos, una de las situaciones más importantes, más difíciles de la administración del presidente López Obrador, sin duda, es la seguridad. Es acabar con la corrupción, acabar con la violencia, la inseguridad que vive México. Una inseguridad que yo lo debo decir a todas luces, lo debo decir con todas sus letras, sin ningún afán de defender a López Obrador o a su gobierno o a la Cuarta Transformación o a Morena, no nos malentienda, lo único que busco aquí es defender la verdad con justicia. La inseguridad la venimos arrastrando de sexenios anteriores. Un hombre llamado Felipe Calderón, para legitimar una elección verdaderamente irregular, llega el primer día de gobierno a declararle la guerra al crimen organizado. Ese hombre, Felipe Calderón, establece pues una cruenta confrontación supuestamente con los grupos del crimen organizado, pero años después nos daríamos cuenta que pues sería una situación muy cuestionable. Hoy, aquí en los Estados Unidos, está detenido su mejor amigo, su mano derecha, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, con el que jugó a las escondidillas, imagínese usted siendo adultos, en Los Pinos, con el que jugó al gocha, en Los Pinos el gocha es este juego pues son una especie de armas que disparan bolas de pintura, paintball se le llama aquí en Estados Unidos, y eso jugaba con este señor, con Genaro García Luna. Ese señor, Genaro García Luna, está detenido aquí en los Estados Unidos, acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de parte de un cártel de la droga para que les permitieran actuar libremente. Por eso es que la idea de una guerra en contra del narcotráfico se cae a pedazos. Esa guerra en contra del narcotráfico, bueno, más bien sí fue guerra, pero en contra del narcotráfico tendría que estar entre comillas, provocó muerte y destrucción para los mexicanos. Voy a insistir en que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, después de que la declarara ese presidente panista que tuvimos, Felipe Calderón. Pueblos enteros desaparecieron de la faz de México. Usted lo sabe perfectamente, en el norte de nuestro país. Hubo una serie de destrucciones familiares, apocalípticas, si me permite decirlo, en muchos casos, torturas, vejaciones, bueno, violaciones, situaciones terribles desencadenadas por esa guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón. Esa es la realidad. Y el sexenio que le siguió, pues no fue un paseo en el parque, muchísimo menos. La delincuencia incrementó, la violencia incrementó en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ahí ya estábamos en el infierno. Por eso es que aquí una y otra vez yo le llamo el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Esa sí es la realidad. Hay que darlo con un contexto que sea claro. Y los medios de comunicación, pues de vez en cuando hablaban de la escalada de violencia de los muertos. Hoy es de lo que más se menciona en los medios de comunicación. Muertos por el coronavirus, muertos por la violencia, cuando, según las cifras oficiales, pues sí, en efecto, la situación está extremadamente dura. Hay muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos todavía, pero se estableció una línea de contención tan pronto llegó este gobierno. Eso hay que decirlo con todas sus letras. No ha habido cambios significativos, no, pero se detuvo en todo caso. Y mire, quiero ir con este tema muy en específico, porque son 2 años en los que se han utilizado una serie de situaciones como parte de una campaña de esa muy insegura, derrotada, terrible, irresponsable, chafa oposición que tenemos. México definitivamente necesita una oposición, no me lo tomé a mal. México necesita varias ideas, las ideas de los de centro, de los de derecha y de los de izquierda. Se necesita tener, ser plurales en cuanto a nuestras ideas, en cuanto a nuestras ideologías. Pero si tenemos una oposición tan chafa como la que sufrimos en México, no vamos a llegar a ninguna parte. Y le insisto con esto, esa oposición causó la violencia en México, la inseguridad en México,
y son los que ahora atacan al gobierno por esa violencia e inseguridad. Quedan rezagos en muchos estados de estos esquemas de corrupción y de maldad. Eso es un hecho. Esto no es innegable. Muchos estados continúan, pues obviamente, ejerciendo sus poderes los gobernadores panistas, priistas, perredistas. Y mire, a lo que voy es que es importante que señalemos esta nota. Esta nota es muy, muy importante hoy. La revista Proceso consiguió un documento en el que se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera va a denunciar al gobernador panista de Tamaulipas, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a familiares suyos y sus colaboradores por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal. Imagínense, ¿no? La cosa como está de gruesa. Esto está durísimo. Es una acusación muy, muy fuerte. Y a lo que voy con esto es, la Unidad de Inteligencia Financiera depende del gobierno federal. Sería la única forma con la que el gobierno federal estaría buscando acabar con la corrupción en los estados, con la delincuencia en los estados, ¿no? Con esta Unidad de Inteligencia Financiera que proporciona estos datos a la Fiscalía General. Hemos visto una Fiscalía General también muy irregular, muy mediocre, que con un actuar verdaderamente infantil de anunciarle a los delincuentes que van por ellos y etcétera, desde que era Procuraduría General de la República priista hace 2 años. Esa es la realidad. Desde ese entonces, esa es la realidad de la Fiscalía General en estos momentos. A diferencia del actuar de fiscalías generales en otros países en las que pues, se genera una investigación y no le avisan a los delincuentes que van por ellos y se actúa de inmediato, en México desafortunadamente no es así, no es así. Pero quiero mencionar que esta acusación, esta denuncia que hará la Unidad de Inteligencia Financiera es importante porque es parte de la búsqueda de una conclusión a este tipo de situaciones de corrupción. Algunos dirán, es que es persecución del Estado en contra de los opositores. Cabeza de Vaca ha sido uno de los principales opositores del presidente López Obrador. Sea lo que sea, es un hombre también muy señalado aquí en los Estados Unidos, señalado en investigaciones periodísticas, señalado por sus gobernados en Tamaulipas. Esa sí es la realidad de Francisco García Cabeza de Vaca. No lo podemos negar. Esa sí es su realidad. Así que, pues déjeme le comparto esta nota de proceso. La platicamos con muchísimo gusto y seguimos con la información. Hoy es un día muy interesante. Le digo, no hay mañanera para aquellos que se están conectando en estos momentos. Yo le agradezco que nos apoyen con un me gusta, con el darle en me gusta, compartiendo esta transmisión y suscribiéndose a Sin Censura TV y a Sin Censura Media o Sin Censura Media. Mire, Proceso establece hoy: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alista una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su familia, disculpe usted, y algunos de sus colaboradores por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal. Esta nota es firmada, por cierto, por Juan Omar Fierro, de la revista Proceso. De acuerdo con un documento en poder de Proceso, la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera encontró que sus ingresos a lo largo de su carrera política no se corresponden con los bienes, así dice, no se corresponden con los bienes que actualmente posee, ya que en 20 años acumuló ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos. ¡Qué horror! Sin embargo, la indagatoria realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera indica que desde que ganó una diputación federal en el año 2000 y hasta ocupar su cargo actual de gobernador, la suma de todos los ingresos que recibió García Cabeza de Vaca
fue de apenas 21.205.912 pesos, por lo que existe una diferencia no explicada de 82.794.088 pesos en el valor de los inmuebles y ranchos que posee el mandatario estatal. Derivado de lo anterior y otros elementos que obran en el expediente, los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera explicaron que la denuncia debe abarcar a la familia del político panista, ya que varios de sus familiares fungen como testaferros o prestanombres del gobernador, como su esposa, Mariana Gómez Leal, y sus hermanos María de Lourdes Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca, quien por cierto es este senador que se expresó de forma terrible de una jovencita, como si se tratara, con mucho respeto por supuesto para las sexoservidoras, de una sexoservidora a la que él regenteaba como si fuera un proxeneta, es ese tipo, y que sigue ejerciendo en el Senado mexicano. Bueno. Y José Manuel García Cabeza de Vaca, otro de los hermanos. La denuncia incluye nombres de socios y empresas que están ligadas al gobernador tamaulipeco, tanto en México como en Estados Unidos, así como datos de supuestos vínculos del crimen organizado que las agencias estadounidenses de seguridad le atribuyen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El documento agrega que en el caso de la Fiscalía General de la República, logra acreditar cualquiera de los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca, la propia Fiscalía de la Ciudad de México estaría obligada a solicitar las órdenes de aprehensión contra el gobernador y algunos de sus principales colaboradores. La Fiscalía General de la República también advierte que de comprobarse la comisión de hechos delictivos por parte del gobernador, esa dependencia deberá generar las órdenes de aprehensión correspondientes y hasta se establece el camino jurídico a seguir para lograr el desaforo del político panista, conforme a lo que marca el artículo 111 de la Constitución mexicana. Yo le explico. Se llama juicio de procedencia. Cuando un político tiene fuero no significa que no vaya a poder ser juzgado nunca. Se sujeta a un proceso que se llama juicio de procedencia, en el que se le retira de ese fuero y tómala. Para proceder penalmente en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, al ser gobernador de Tamaulipas, es necesario desarrollar un juicio político ante el Congreso de la Unión, con la finalidad que se autorice la procedencia del juicio penal mediante la presentación de pruebas que se lleven a la acreditación de los hechos constituidos del delito, señala el documento emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera. Las imputaciones, aquí en esta nota interesantísima de proceso. El documento de la Unidad de Inteligencia Financiera recupera varios momentos en los que presuntamente el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido contactos directos o indirectos con elementos del crimen organizado. En las fichas que forman parte del expediente, esto está muy grueso, y aquí no se le está acusando, de esa parte, pero está muy duro. Se lo voy a repetir, está muy duro. El documento de la Unidad de Inteligencia Financiera recupera varios momentos en los que presuntamente el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido contactos directos o indirectos con elementos del crimen organizado. En las fichas que forman parte del expediente, se afirma que el 17 de junio de 2015 hubo un encuentro entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Joaquín El Chapo Guzmán en Los Cabos, Baja California Sur, mismo que fue reportado por el cónsul general de los Estados Unidos, esto ya nos lo habían dicho muchas veces, en Matamoros, Tamaulipas, Tobin Bradley. Además, también habría participado en la reunión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, según la publicación que retoma la comunidad universitaria. La DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos investigan al gobernador por presunto lavado de dinero, fraude bancario, electrónico y fiscal, así como por tener nexos con el cártel del Golfo, se lee en el reporte. Por lo que se refiere a los bienes reportados en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera localizó 20 inmuebles que están a nombre de Cabeza de Vaca y su familia, inmuebles que tienen un valor estimado por un total de $10 millones en los condados de Hidalgo, así se llama ahí en Texas, no crea que me estoy burlando, así le dicen Hidalgo, y McAllen, Texas. Además, las autoridades identificaron 8 empresas, activas e inactivas, ubicadas en El Paso, Galveston, Texas, Beverly Hills, Los Ángeles, Los Ángeles, California, y Seattle, Washington, en las que García Cabeza de Vaca o alguno de sus familiares
forman parte de los socios o de los consejos de administración de esas mismas compañías. Además, se involucra a su familia en supuestas investigaciones por lavado de dinero, en una corte de distrito de Estados Unidos de Norteamérica. Según un reporte en Estados Unidos, su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca, es investigada por enriquecimiento ilícito. Imagínense, ¿no? ¡Qué familia! ¡Qué bárbaros! ¡Qué familia! Pues cuenta con un balance de $4,210,605 en el banco Lone Star Bank de McAllen, Texas. Escuche esto, un balance se refiere pues a un saldo, balance, a lo mejor lo tradujo el reportero de forma directa, ¿no? Se refiere al saldo, ¿no? Tiene un saldo en su cuenta del Lone Star Bank de McAllen, Texas, de $4,210,605, no pesos, dólares, según este reporte. Pues, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ve? Yo de verdad esto a mí me parece, híjole, verdaderamente devastador. Importantísimo que lo podamos platicar. Esto es, híjole, pues la realidad del panismo, de lo que venimos arrastrando, de la corrupción. Y mire, pueden inventar una y otra vez que se trata de una persecución política, que es el presidente, porque ha sido uno de los que están en contra del presidente. Estas acusaciones vienen de antes. Esta investigación es de proceso que es muy crítico con el presidente. Vamos en unos momentos más a una crítica durísima de proceso al presidente López Obrador, al doctor Hugo López-Gatell, al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero sí quiero darlo claro, ¿no? Esto lo está dando a conocer nada más y nada menos que Proceso. Es una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera con pruebas, con una serie de pruebas que vinculan a Francisco García Cabeza de Vaca y a su familia, y esto está extremadamente duro. ¿Qué responderá el gobernador de Tamaulipas? Seguramente, señoras y señores, que es una persecución política. Pero bueno, ahí lo tiene usted, señoras y señores. Esta es la realidad de este México.